de la autoridad del creyente. Y esto es muy importante, es tan importante que el demonio no quiso que esto sucediera. El Señor ha delegado su autoridad sobre nosotros, sobre los hijos e hijas de Dios. En Efesios 2:6 dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando Jesús resucitó de los muertos, el Padre lo sentó en el lugar más alto, en el trono. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo está bajo los pies de Cristo. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Efesios 2:6. Efesios 2:6. En lo natural estamos en esta tierra, así sea Argentina, así sea Miami, así sea Puerto Rico, pero en el espíritu estamos sentados en el trono de Dios y nosotros reinamos aquí en la tierra con Cristo Jesús. Entonces el Señor nos ha dado autoridad y necesitamos esta autoridad porque hay una batalla espiritual tremenda. Hay una batalla tremenda. Y Pablo habla de esta batalla en Efesios 6, que es una batalla no contra carne y hueso, sino contra los poderes espirituales, los poderes demoníacos invisibles. Y ya la batalla fue ganada por Jesús en la cruz. Pero el demonio está vivo y está tratando siempre de parar al pueblo de Dios. Y nosotros necesitamos autoridad para parar al diablo. Amén. Entonces, el Señor nos ha dado autoridad. Colosenses 1:13 dice que hemos sido trasladados del dominio de oscuridad, que es el dominio de Satanás, trasladado al reino de la luz. En este planeta hay dos reinos, el de Satanás, de oscuridad, y el reino de Dios es el reino de la luz, donde están los hijos e hijos de Dios. Entonces, hay un choque entre los dos reinos. Hay un choque grande entre los dos reinos. Y cuando los hijos de Dios empiezan a caminar con el Señor y empiezan a llevar a cabo con las obras de Jesús, predicando el evangelio, sanando enfermos, echando fuera demonios, limpiando a los leprosos, el enemigo va a tratar de pararnos. Y esa es una razón por la cual necesitamos autoridad. Porque en la cruz del Calvario ya el demonio fue derrotado. Y nosotros ahora estamos sentados en el trono de Dios, en lugares celestiales. Todo está bajo nuestros pies. Amén. Todo lo que tiene nombre está bajo nuestros pies. ¿Cuál es el nombre de tu problema? ¿Cuál es el nombre de tu dificultad? Está bajo tus pies. Cáncer, anorexia, adicciones, pobreza, el fracaso, todo tipo de enfermedad, la depresión, la confusión, el enojo, la amargura, todo esto está allá bajo nuestros pies. Y nosotros batallamos desde un lugar de victoria. Nosotros no batallamos para la victoria, nosotros enforzamos la victoria donde se necesita. Amén. Hay tremenda guerra en estos momentos. El mundo está oscuro, el mundo está confundido, pero no te pongas triste, porque este puede ser el momento más glorioso de la iglesia. Si de verdad hacemos lo que el Señor nos ha pedido, si de verdad nos despertamos y nos levantamos como guerreros valientes a llevar a cabo con las obras de Jesús. Entonces nosotros estamos sentados en lugares celestiales, Efesios 2:6, tenemos la autoridad delegada a nosotros. Lucas 10:19, el Señor nos ha dado autoridad para pisotear toda serpiente y escorpión y sobre todo el poder del enemigo. Nosotros pisoteamos. Pisotea ahora mismo tu problema, pisotea esa tristeza, esa depresión, ese miedo, esa confusión, ese miedo del futuro. Todo pisotéalo porque tú tienes autoridad
ha sido delegada por Jesucristo a su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos un ejército. El catecismo católico dice que somos la iglesia militante. Militante. No estamos aquí para nada más sentarnos en la iglesia. Y yo viajo por muchas naciones. He ido ya a 34 naciones diferentes. Yo les digo mi experiencia propia, que la mayoría de católicos están con una mentalidad de víctimas. Víctimas. Cuando la palabra de Dios dice, Romanos 8:37, somos más que vencedores. Y esa mentalidad de víctima te tiene atrapada y no te puedes mover. Estás en un pozo de miseria. Y otra cosa que he visto muy prevalente, la mentalidad de huérfano. No entendemos que somos hijos e hijas de Dios, que Dios nos ha dado todas las bendiciones, nos ha dado su reino. Lucas 12:32, nos ha dado todas las bendiciones habidas y por haber. Dios Padre nos ha dado todo, nos ha dado una herencia completa. Y Él pagó con su vida en la cruz para darnos esa vida en abundancia. Entonces, tenemos autoridad. Tenemos autoridad. Y les quiero dar ejemplo. Yo no sé si ustedes me oyeron antes o no, pero lo volveré. Susi, ¿me podían oír o no? No. Ustedes saben que en los Estados Unidos están habiendo unas demostraciones por la muerte del señor Moreno, que el policía lo mató. Y todos estamos de acuerdo que eso fue una cosa horrible. Horrible. Eso fue espantoso. Y hay gente que sale a demostrar. Entonces hay 3 grupos de gente en estas demostraciones. Los que lo están haciendo de corazón, porque se sienten heridos, se sienten que hay mucha injusticia, se siente que hay racismo. Y nosotros vivimos en un país libre y ellos están demostrando. Pero hay otros que son los Antifa y Black Lives Matter, que esos grupos están dirigidos por extrema izquierda. Son izquierdistas, son comunistas y lo que quieren es acabar con este país. Y hay otros que lo que quieren es, cuando queman las tiendas y rompen los vidrios, entrar y robar. Entonces hay mucha violencia y eso no viene de Dios. Ahí están matando a gente inocente, están robando tiendas de gente que se han pasado toda la vida trabajando, y esto es una cosa demoníaca. La semana pasada, el sábado, hubo una demostración cerca de donde yo vivo, que es el lugar donde yo siempre, más o menos siempre he crecido desde que llegué de Cuba, es Coral Gables. Alguien me mandó una alerta que va a haber una demostración en Coral Gables. Y yo el sábado por la mañana estoy orando y el Señor me dice, ve al sitio de la demostración. La demostración empezaba a las 4 de la tarde, de 4 a 7, y esto era a las 9 de la mañana. Y el Señor me dijo, vete al lugar de la demostración y ora, intercede. Yo llamé, me conecté con amigas mías y fuimos 3. Susi vino también y otra amiga más. Cuando llegamos ahí, claro que el lugar estaba vacío, ahí no había nadie demostrando. Pero eso fue buenísimo porque pudimos caminar por toda esa área, orando, intercediendo, y nosotros empezamos a atar los poderes demoníacos. Atamos. ¿Qué quiere decir atar? Que amarras los poderes demoníacos, el espíritu de anarquía, el espíritu de odio, el espíritu de violencia, el espíritu de asesinato, el espíritu de odio, de amargura. Todos esos demonios los empezamos a atar en el nombre de Jesús, porque tenemos autoridad. 1 Corintios 4:4, el que vive en ti, el que vive en mí, es más grande que el que está en el mundo. Hemos orado en el Espíritu, hemos atado los demonios, desatamos entonces. ¿Qué quiere decir desatar? Eso mismo, desatar, sueltas las bendiciones del reino de Dios. Nosotros establecimos y decretamos que ahí iba a haber paz, que iba a haber amor, que la gente iba a estar tranquila, que el Señor estaba ahí cambiando todo. El Señor me dio una visión
de tremendo ángel guerrero, vestido con armadura y todo en el medio de la calle. Era el Señor diciéndome que ese es el que iba a tomar la autoridad en esa demostración. Y les doy este testimonio de oír la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, usar la autoridad que Él nos ha dado. ¿Qué pasó? Que esa demostración fue totalmente pacífica. Ahí no hubo violencia. Es más, que los policías se arrodillaron con la gente que estaba protestando y demostrando, se arrodillaron junto con ellos. Blancos oraron sobre los negros orando sobre blancos, ¿ok? Eso fue lo que sucedió. Y le doy gloria a Dios, porque esa es la autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros. Y Él quiere que la usemos, porque nosotros somos la iglesia en este planeta. Él nos ha dado la autoridad. No estoy hablando del edificio. Tú puedes ir al edificio y ni conocer a Jesús. Tú puedes ir a la iglesia ni conocer a Jesús. Cuando hablo de la iglesia, él en griego es la eclesía, un grupo de creyentes, hijos e hijas de Dios, que están usando su autoridad y el poder del Espíritu Santo para desatar el reino de Dios en la tierra como en el cielo. Así que quiero leer de Mateo 16, y Jesús hace la pregunta. Él le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Esto es Mateo 16, y el versículo 14 le contestan, hay gente que dice que tú eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías. Y Jesús se vira a los discípulos y le dice, pero ¿quién dicen ustedes que yo soy? ¿Quién dice? ¿Y ustedes quién dice que yo soy? Esa es la pregunta más importante que tenemos que saber, porque Jesús no es nada más un profeta, Jesús no es nada más alguien bueno que vino, Jesús no es nada más un sanador, Jesús es el Salvador, el único Salvador del mundo. En la única persona que hay salvación es en Jesús, el que murió por nosotros en la cruz. Y entonces Pedro contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y cuando Pedro contesta eso, que contestó correctamente, Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y sabemos que en 1 Corintios 12:3, Pablo dice que nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino a través del Espíritu Santo. Entonces Jesús le está diciendo a Simón, a Pedro, le está diciendo, contestaste correctamente, pero déjame decirte que esa contesta vino del cielo. Eso no vino a través de tu mente. Hermanos, la revelación de quién es Cristo Jesús es a través del Espíritu Santo. Esta es una verdad, igual es una verdad que viene a través del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es revelada a través del Espíritu Santo. Las verdades del reino de Dios son reveladas a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces Pedro contestó correctamente. Y en versículo 18 Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, Pedro quiere decir piedra, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y esto tiene varias interpretaciones. Los católicos creemos que Pedro es la piedra y que fue el primer papa. Eso lo creemos, pero también podemos creer que el Señor edifica su iglesia sobre la revelación de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Porque en 1 Corintios capítulo 3, Pablo dice, solamente hay un fundamento que puede estar establecido y ese es Cristo Jesús. O sea que podemos interpretar este pasaje de las dos maneras. Amén. Una cosa no quita la otra. Gloria a Dios. Entonces Jesús le dice, esta Biblia en español no me gusta mucho, me dice, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. En mi Biblia en inglés dice que las puertas del infierno no van a prevalecer. ¿Qué cosa es una puerta del infierno?
es un lugar donde se están manifestando cosas demoníacas. Por ejemplo, las demostraciones en este país ahora están demostrando cosas demoníacas. El odio, la violencia, los robos, las matazones, las peleas, la burla. Todo eso son manifestaciones demoníacas. Pero en tu vida puede haber una puerta demoníaca abierta, una puerta de depresión, una puerta de confusión, una puerta demoníaca porque todo lo que haces fracasa. Les estoy dando ejemplos. Nuestras ciudades tienen puertas demoníacas, pero gloria a Dios. Dios nos ha dado la autoridad para cerrar esas puertas demoníacas. Es tremendo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Aleluya. Y yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder del enemigo podrá vencerla. Amén. Esas puertas del infierno no prevalecen sobre nuestra vida porque ya Jesús ganó la victoria sobre el demonio. Y ahora el diablo está vivo, pero derrotado. Y hasta que Jesús venga por segunda vez, somos tú y yo, los hijos e hijas de Dios, que usamos la autoridad para pisotear al enemigo. Yo espero que ustedes estén entendiendo esto, porque la iglesia no puede seguir con la mentalidad de víctima. La iglesia no puede seguir con la mentalidad de huérfanos. No, nosotros somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. Y cuando el Espíritu Santo nos bautiza con su poder, todo lo podemos hacer a través de Cristo que nos fortalece. Amén. Y la mentalidad de huérfano se tiene que ir. El profeta Josea, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La ignorancia es una cosa mortal. La ignorancia te puede matar en este caso. Porque si tú no sabes la autoridad que tú tienes, si tú no sabes el poder del Espíritu Santo que Dios te ha dado a ti, el enemigo te va a atropellar. Y por eso que vive tanta gente en derrota, tanta gente de iglesia vive en derrota. Siempre deprimido, siempre amargado, siempre enfermo, siempre triste, siempre negativo, siempre pesimista. Eso no es el vivir del reino de Dios. Romanos 14, versículo 17. El reino de Dios es justicia, amor y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Paz y gozo, perdón. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tenemos justicia. El Señor nos ha dado la victoria. Él ha pagado toda la deuda de nuestro pecado. Hemos sido hechos rectos. Ya estamos bien con Dios. Ya justicia se ha hecho en la cruz por nosotros. El Señor ha pagado todos los pecados por nosotros. Y ya tenemos acceso a papá. Y eso nos trae paz con Dios. La sangre de Jesús. Y es ahora que tenemos paz con Dios, tenemos tremendo gozo. Porque tenemos otro estilo de vida. Podemos vivir en paz. Podemos vivir en tranquilidad. Podemos vivir con gozo, que es nuestra fortaleza. Y ya no hay barrera entre Dios y yo. Porque Jesús en la cruz quitó todas las barreras. La obra de Jesús en la cruz fue victoriosa, una vez y por siempre. Aleluya, aleluya. Pues en esta noche yo quiero que tú sepas que tú, si perteneces a Cristo Jesús, tú estás sentado en lugares celestiales. Efesios 2:6. Ese es un lugar de triunfo, ese es un lugar de victoria, ese es un lugar de autoridad. Y nosotros batallamos porque hay una guerra en este planeta, pero no batallamos para la victoria. La victoria ya la tenemos. La victoria simplemente la enforzamos. Amén. A través de la autoridad delegada que el Señor nos ha dado y a través del poder dunamis, el poder de dunamita del Espíritu Santo. Aleluya. Yo quiero ir un momento al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Versículo 9,
Esto es algo que está sucediendo en el cielo, pero al final dice una cosa muy importante. Y cantaban este canto nuevo. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre compraste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos, esos somos nosotros, de ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Si vamos al libro de Génesis, donde empezó todo, Dios creó al hombre para que tuviera dominio y autoridad sobre el planeta. Amén. Él creó a Adán y le dio a Adán el dominio y la autoridad. Pero ¿qué pasó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, que lo oyeron al diablo y metieron la pata, como decimos los cubanos? ¿Qué es lo que pasó? Que el demonio nos robó lo que era nuestro. Amén. Nos robó la autoridad, nos robó todo, nos robó la autoridad, nos robó el poder que teníamos. Bueno, hay mucho más, pero estamos hoy hablando de autoridad. Lo bueno es que cuando Jesucristo vino, Él nos ha devuelto a nosotros todo lo que el enemigo nos robó. Entonces, por eso que tenemos que tener la mentalidad diferente, tenemos que tener una mentalidad renovada, la mente renovada, porque esa mentalidad de víctima y esa mentalidad de huérfano, eso te va a mantener en un pozo de miseria y no vas a avanzar, ni vas a cumplir el propósito por el cual Dios te ha creado a ti. Amén. Entonces, desde el momento que entramos en Cristo de verdad, que le entregas tu vida a Cristo, que te rindes a sus pies, que Él se convierte en tu Señor y Salvador. ¿Qué quiere decir eso? Él es el capitán de tu vida. Ya tú no vives para ti más, tú vives para Él. Tú no mandas más. Él te compró a precio de su sangre. Él es el dueño tuyo ahora. Él es el que manda. Y ahora que estamos en Cristo, estamos sentados en lugares celestiales en autoridad. Amén. Y esa autoridad la necesitamos y la vamos a estar necesitando más y más, porque el mundo está en caos y el cristiano, los hijos de Dios, tenemos que usar esa autoridad en contra del enemigo para que el reino de Dios se pueda aumentar, se pueda crecer en la tierra como en el cielo. Entonces, tenemos que mirar nuestras vidas. ¿Qué es lo que yo estoy experimentando en mi vida? ¿Estoy experimentando las bendiciones del reino de Dios o estoy experimentando el puro infierno? Porque mi hogar es un infierno, porque la gente en mi casa nada más pelea, porque la gente nada más se grita, porque la gente se dice malas palabras, porque no se respetan, porque no hay amor, porque no hay gozo. Eso no es de Dios. Entonces tienes ya bastante trabajo que tienes que empezar a hacer. Tienes autoridad y podemos atar y desatar. Déjame volver a Mateo 16. Mateo 16, aquí versículo 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué son las llaves? Las llaves son un símbolo de autoridad. Pero las llaves cierran y abren puertas. Amén. El Señor nos ha dado esas llaves y podemos abrir puertas de las bendiciones. Y podemos cerrar las puertas de donde el enemigo está obrando en nuestras vidas. Amén. Hay alguien que yo conozco que siempre está bravo, que siempre está con ira, tiene mal genio, se explota, tiene un problema de ira y de poco control. Y los otros días yo tomé la llave porque esta persona está metida en una celda de ira
y de mal carácter. Yo tomé las llaves en mi mano y en el espíritu dije yo, en el nombre de Jesús, yo ahora uso estas llaves, yo abro esta celda de ira y de enojo y de mal carácter y saco a esta persona. Mira, la tomé por el cuello y la saqué violentamente. Sal de ahí ahora mismo y llénate de paz y de alegría. Me quedé asombrada porque ese mismo día esta persona me llamó llena de paz, tranquilo, hablándome de lo más lindo, todo cambiado. Eso fue increíble. Entonces, tenemos autoridad, tenemos llaves para cerrar lo que hay que cerrar y abrir lo que hay que abrir. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a seguir leyendo. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates, ya yo estuve hablando de atar, lo que tú ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Por eso es que tenemos que estar alineados con el Señor y con el reino de Dios, porque lo que ya está atado en el cielo está atado en la tierra. Y lo que está desatado en el cielo, que son las bendiciones, eso está desatado en la tierra. Nosotros tenemos la autoridad, tenemos las llaves en nuestras manos. En un momento que fui a Uganda, una de las cosas que hicimos fue poner una conferencia de adoración por una semana. Era una conferencia de mujeres de adoración. Y en este sitio hay tanta pobreza que ellos no tenían dinero para financiar esta conferencia. Y mi amigo, el padre Tom, que vive en Boston, me dio $1,000 y me dijo, lleva esto para que puedan financiar la conferencia, porque tenían que darle de comer, es una semana entera, de darle de comer a todas estas mujeres, y tenían que pagar por sus habitaciones también en este centro, y hay una pobreza tan grande que nadie tenía dinero para eso. Entonces llevé los $1,000 del padre, y esto es una comunidad católica, carismática, llena del Espíritu Santo, y la persona, era una mujer que se ocupa de la finanza, le dimos los $1,000 y ella dijo, bueno, mañana voy al centro y voy a depositar el dinero. Y ella fue, a la mañana siguiente fue al centro a depositar el dinero y volvió y dijo, no sé qué pasó, pero el dinero se perdió. Abrí la bolsa y no había dinero ahí. Y yo, cuando ella dio ese reporte, en el espíritu, yo sentí que esto era una mentira, porque el Espíritu Santo es espíritu de discernimiento. Y yo sentí que era una mentira lo que estaba diciendo, que ella se había quedado con ese dinero. Y cuando volví a mi habitación, mi amiga me dijo, María, yo creo que ella robó el dinero. Yo dije, yo creo que ella robó el dinero. Ahora, en el nombre de Jesús, cubrimos los $1,000 con la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús le atamos las manos al diablo. Se las atamos y en el nombre de Jesús establezco que el enemigo tiene que soltar ese dinero, porque ese dinero le pertenece al reino de Dios y no al reino de oscuridad. Y oramos en el espíritu. A los 2 días, 2 de las líderes de la comunidad me dijeron, nosotros creemos que ella dijo mentira y que ella se quedó con ese dinero. Y dije yo, ella se quedó con ese dinero, yo lo sé. ¿Qué pasó? Seguimos guerreando, estableciendo la victoria. Demoró 2 semanas, pero ella devolvió los $1,000. Les estoy dando testimonio de usar la autoridad. Amén. Te levantas un día, te sientes deprimida, toma autoridad inmediatamente. Este espíritu de depresión, yo te ato a ti y te echo fuera de mi vida. Sal de mi casa, sal de mi casa. Ven, Espíritu Santo, que tú eres espíritu de alegría. Lléname de esta alegría. Léete uno de los salmos. Tienes autoridad en contra del enemigo. Entonces, ¿por qué Dios nos da su autoridad?
porque somos nosotros, la iglesia, en griego es la eclesía, la que representamos al Rey de Reyes y representamos al reino de Dios. Y para llevar a cabo con los planes y propósitos del Señor, necesitamos autoridad, porque el enemigo va a venir en contra de nosotros para tratar de pararnos, para tratar de desviarnos, para tratar de confundirnos, para que no echemos adelante. Y por eso necesitamos autoridad para enforzar la victoria del Calvario. O sea, la victoria ya está ahí. Dios, Jesucristo en la cruz, ganó la victoria una vez y por siempre. Ahora nosotros estamos aquí en la tierra y la enforzamos. Nosotros la ejecutamos sobre cualquier lugar que haya una puerta del demonio abierta. Amén. O sea que nosotros batallamos desde un punto de victoria. Y nuestra perspectiva tiene que cambiar. No podemos tener ya mentalidad de víctimas ni mentalidad de huérfanos. Porque un ejército de gente con mentalidad de víctima y de huérfano, ese ejército no sirve para nada. Nosotros somos más que vencedores. Amén. Nosotros todo lo podemos. Filipenses 4:13. Todo lo podemos a través de Cristo que nos fortalece. O sea que tenemos autoridad y el Señor nos ha dado armas espirituales. ¿Cómo tú oras? ¿Cómo tú estableces la oración? ¿Cómo tú diriges estas palabras que salen de tu boca? Es en el nombre de Jesús. Ese es el nombre sobre todo nombre. Ese es el nombre más poderoso que hay en el universo. Filipenses 2:9, léetelo. Ese es el nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, toda rodilla se tiene que hincar. Toda lengua tiene que proclamar que Jesús es el Señor. Yo una vez, yo estaba media dormida, media despierta. Y de repente vi 5 demonios que salían de un closet. Yo estaba alquilando esta casa, no había vivido ahí no hacía mucho que estaba ahí, pero en este estado que estaba media dormida, media despierta, vi a 5 demonios y lucían como a veces te lo pintan, con una bata negra y un capurucho negro, casi no se les veía la cara, pero eran 5 demonios. Y yo empecé a tratar de decir el nombre de Jesús y como que no podía. Pero en el momento que grité, ¡Jesús!, desaparecieron esos demonios y se fueron. Claro, tenemos que nosotros entender el poder que Dios nos ha dado. La autoridad ya ha sido dada. Ahora una de las armas para enforzar esa autoridad es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, demonio, yo a ti te reprendo. Ese espíritu de odio, ese espíritu de amargura, ese espíritu de autocomiseración, no te acepto, te tienes que ir. Ahora mismo, te ato, te tienes que ir en el nombre de Jesús. Tenemos el poder de atar y desatar, pero todos en el nombre de Jesús. Otra arma espiritual es la sangre de Jesús. Apocalipsis 12:11 dice que nosotros vencemos a través de la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. La sangre de Jesús es nuestra victoria. Derrotó al demonio. Por eso es que tenemos que tener el testimonio de la sangre de Cristo Jesús siempre en nuestras bocas, siempre. La sangre de Jesús. Esa es otra arma que el Señor nos ha dado. Yo estuve en el ministerio de las cárceles de mujeres por 15 años y me recuerdo que estábamos alabando al Señor y había una presa que estaba muy inquieta. Tenía una ira, estaba amargada y estábamos adorando al Señor. Había una presencia del Señor preciosa y poderosa. Pero esta presa, que yo creo que estaba adicta a la cocaína, al crack cocaine, estaba tan brava que tomó la página de las canciones y las rompió. Estaba brava, enojada, y estaba viniendo hasta donde yo estaba.
y se estaba acercando a mí con una cara de diablo, que lo que tenía gana era, se le veía en la cara, que ella lo que tenía gana era de ahorcarme o de darme tremendo manotazo. Pero cuando se me acercó a mí, le dije, la sangre de Jesús, hermana, la sangre de Jesús que te cubra. Cuando dije la sangre de Jesús, inmediatamente cambió de dirección porque venía hacia mí a hacerme algo malo. Pero cuando dije la sangre de Jesús, ella cambió la dirección y se fue del lugar donde estábamos nosotros haciendo el ministerio. Tenemos que usar nuestras armas, amén. En vez de estarnos quejando y murmurando y lamentando todo en nuestra vida, lo que tenemos que entender que estamos en este planeta para desatar cambios, desatar victoria, desatar el reino de Dios, que nosotros estamos aquí para cambiar la cultura de nuestras naciones. Pero una iglesia dormida, una iglesia tibia, una iglesia que piensa que somos unos víctimas, una iglesia que piensa como huérfanos, esa iglesia no camina en poder, esa iglesia no impacta al mundo, ni la cultura en donde estamos viviendo. Por eso es que la iglesia católica, que es un gigante dormido, se tiene que despertar. El mundo está en caos, tienes que saber, la autoridad del Señor te ha dado a ti. Lucas 10:19, podemos pisotear toda serpiente y escorpión y sobre todo el poder del enemigo. Primero de Juan 4:17, primero de Juan 4:17, como está Jesús, así nosotros estamos en este mundo. En este mundo estamos como Él está, en victoria, con autoridad, con visión. Amén. Dios tiene un plan para con nosotros. Lo tenemos que cumplir para que se vea la gloria de Dios aquí en este planeta. Aleluya. Primero de Juan 4:4, el que vive dentro de mí, más grande que el que está en el mundo. Ok, tenemos armas. El nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la palabra de Dios, que Pablo dice en Salmo 6, en Efesios 6:17, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. La palabra de Dios es espada cuando sale de tu boca. La autoridad, la guerra espiritual, todo lo que te estoy enseñando lo tienes que decir, lo tienes que hablar, porque el reino de Dios es desatado a través de tu voz. Si te quedas calladita, ay hermana, pero eso no es mi personalidad. Bueno, entonces quédate en ese hueco de miseria. Si quieres caminar en victoria, si quieres desatar la autoridad delegada que tienes en tu vida, tienes que empezar a establecer y a decir y a decretar con tu voz, con tu boca, con palabras. Amén, con tu lengua. Tienes que establecerlo, tienes que decirlo. Si tú no dices, si tú no decretas la palabra de Dios, si tú no hablas la palabra de Dios, entonces eso no es espada. La palabra de Dios se convierte en espada cuando tú la hablas. Amén. Cuando mi matrimonio se rompió y yo me quedé con los 4 niños, el enemigo vino a atormentarme. Ya yo estaba predicando la palabra en varios lugares diferentes y el enemigo vino a atormentarme, porque el lugar de tormenta es aquí en la cabeza, porque el diablo es un mentiroso. Juan 8:44, Jesús dice que el diablo es un mentiroso y padre de toda mentira. Y el diablo me estaba atormentando, diciéndome que mis hijos no iban a llegar a nada, que mis hijos iban a hacer 4 desastres, que mis hijos iban a hacer una porquería. El enemigo empezó a atormentarme con todos esos pensamientos. ¿Qué pasa? Que un día estaba leyendo la Biblia, el Salmo 37, y cuando llegué al versículo 25, ¡wow! Eso fue como una explosión de verdad. Dice así el salmista, Salmo 37, versículo 25. Yo fui joven y ahora soy viejo, pero yo nunca he visto al hombre justo abandonado, ni a sus hijos
mendigando por el pan. Cuando yo vi ese versículo de ese salmo, yo me levanté y con autoridad le dije al diablo, ahora mismo te vas de mi casa, porque tú eres un mentiroso. Yo creo esta palabra. Mis hijos nunca van a tener que mendigar. Y ahora mismo te abro la puerta de mi casa y te boto. Y lo pateé. Levanté la pierna y lo pateé y lo boté de mi casa. Y yo establecí que mis hijos nunca iban a mendigar. Yo establecí que yo no iba a ser abandonada por Dios, ni que mis hijos iban a mendigar. Y hoy en día los 4 no están mendigando, ¿ok? Le está yendo de lo más bien. Así que gloria a Dios. La palabra de Dios tiene que salir de tu boca para que se convierta en una espada, para que puedas cortarle la cabeza a ese gigante demoníaco que está tratando de acabar con tu vida. Ok, la alabanza, los gritos de júbilo, no la alabanza suavecita, no, aleluya, aleluya, no, los gritos, Jesús, eres mi rey, la alabanza alta, sobre todo las canciones de alabanza que son basadas en la palabra de Dios. Empiezas a cantar en alto esas verdades. El Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Y cuando empezamos a desatar esas alabanzas, le construimos un trono al Rey de Reyes. Y esa alabanza se convierte en una espada de doble filo y echa al enemigo fuera de nuestra atmósfera. Eso es lo que establece el Salmo 149. Cuando las alabanzas altas, los gritos altos, los gritos de júbilo, los gritos de victoria salen de nuestra boca, se convierten en espadas de doble filo y el enemigo se tiene que ir, porque esa espada empieza a hacer lo que hace una espada, a aniquilar a los enemigos. Amén. Y el Salmo 149 es un salmo para ahora. El Salmo 149 es un salmo para la iglesia, porque esta arma de la alabanza fuerte, esa es una cosa que cambia la atmósfera, porque entra el Señor y el enemigo se tiene que ir. Aleluya. Y al final del Salmo 149 dice que esto es una honra para los hijos de Dios. Esta es la gloria nuestra. Esto es un privilegio nuestro. Poder derrotar, poder ejecutar la victoria del Señor, poder ejecutar esa victoria sobre el diablo a través de nuestras alabanzas. Esa es un privilegio, es una honra que el Señor nos ha dado y es parte de quienes somos nosotros en esta tierra. Aleluya, aleluya. Estaba yo ¿en dónde es que yo estaba? Estaba en Tanzania y una palabra, ahí la gente alaba de una manera que es una cosa gloriosa. Entra el cielo, entra la gloria, porque el Señor se sienta en el trono de alabanza. Y entonces después de esas alabanzas poderosas empezamos a adorar. Y cuando nos quedamos buen rato en la adoración, ahí entra la gloria. Ese es el mismo Rey de Reyes que entra. Y la gloria es Él. La gloria es todo lo que es Él. La gloria es la esencia de quién es Él. La gloria es todo que es Él. Su bondad, su sanidad, su gozo, su liberación, es todo. Y empiezan a suceder milagros increíblemente ahí. Me acuerdo que en medio de esa alabanza gloriosa, un hombre que había estado con 30 años, problemas en su corazón, estaba totalmente liberado. Ese dolor que tenía en el corazón de hacía 30 años, ese peso, tenía como un peso, eso se liberó. Ese hombre se liberó en medio de la alabanza. Este enero, cuando estuvimos en Uganda, en una conferencia al aire libre, habían miles de personas, pero mucha alabanza, miles de personas y muchas palabras de conocimiento y un testimonio súper dramático de una mujer que vino a dar testimonio. Ella dijo, yo estuve en un accidente de carro y
y por el accidente mi espalda se rompió en 3 lugares. 3 lugares rotos en la espalda. Y los doctores me dijeron que tenía que tener una operación, pero yo no tengo dinero para la operación. Y lo que yo me he puesto es un corset, eso que se pone uno debajo de la ropa. Pero hoy el Señor me ha sanado. Y esa muchacha se ha levantado esa camisa y se ha quitado ese corset delante de todo el mundo y ha empezado a danzar y mostró que ya no tenía dolor. Eso fue un milagro, porque que se te rompa la espalda en 3 lugares y que en medio de la alabanza, a través de una palabra de conocimiento, se te sale la espalda, eso es tremendo milagro. Eso es lo que hace el Señor en medio de las alabanzas fuertes. Pudiera seguir hablando de esto, pero no hay tiempo. Tenemos el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros y hay dones de sanidades, hay dones proféticos. Por ejemplo, si una persona está enferma, tenemos dones de sanidad, destrozamos las enfermedades esas. Porque cuando Jesús miraba la enfermedad, Él la miraba como un enemigo. Jesús no toleraba la enfermedad, no la toleraba. Esto es un ejemplo nada más. Él miraba la enfermedad como enemigo de los seres humanos. Y nosotros tenemos, por ejemplo, que mirar a la enfermedad así, ponemos manos y se desata el Espíritu Santo, se desata ese don de sanidad, la persona se empieza a sanar. El milagro es instantáneo, la sanidad es progresiva, pero lo que quiera dar Dios, el milagro o lo progresivo, lo recibimos, pero es a través del Espíritu Santo. Esta es otra arma de guerra que tenemos. Podemos decretar y declarar la palabra de Dios. Amén. No te puedes quedar callado. Nosotros tenemos un bautizo. Cuando nos bautizamos, de pequeños nos bautizaron como sacerdotes, reyes y profetas. Nosotros tenemos la unción de reyes sobre nosotros. Por eso es que somos una nación de reyes y de sacerdotes. Por eso es que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué hace un rey? El rey decreta y declara las leyes, lo que él establece, lo decreta y lo declara. Y el pueblo de Dios tiene que empezar a decretar y declarar la palabra de Dios sobre todas las situaciones negativas, demoníacas en que nosotros nos encontramos. Nosotros no somos huérfanos. Nosotros tenemos una autoridad delegada y tenemos muchas armas espirituales para establecer el reino de Dios en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor. Pues decretamos y declaramos la palabra de Dios. Por ejemplo, Lucas 10, 8 y 9. El Señor le dice a sus discípulos: cuando entres en una ciudad, come lo que te pongan, pero pon manos sobre los enfermos para que se sanen. Y di que el reino de Dios ya ha llegado ahí. Eso es lo que quiere Jesús. O sea, que yo, en cada nuevo lugar que yo entro, en cada nueva ciudad que yo entro, que voy a predicar y administrar, yo decreto y declaro: Señor, yo estoy aquí, tú me has traído a esta ciudad, tu palabra dice, la decreto y la declaro ahora mismo, que yo entro en esta ciudad nueva y que yo pongo manos sobre los enfermos que se van a sanar, porque el reino de Dios ya está aquí. Y eso es lo que veo en todos los lugares donde voy. Muchas sanidades y milagros. Amén. ¿Por qué lo veo? Porque creo que la palabra de Dios es la verdad. Porque estoy haciendo lo que Él me está pidiendo. Porque estoy anclada firmemente en el reino de Dios. Porque mis raíces están en el reino de Dios. Amén. Porque lo único que yo entiendo que estoy viva para Jesucristo. Y cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Él, Él nos da todo. Cuando nos ponemos de acuerdo con Él, que estamos alineados con el cielo y estamos llevando a cabo con lo que Él quiere, Él ahí nos da todo en abundancia. Otra arma que tenemos a nuestro favor es el ministerio de los ángeles. Vamos a Hebreos 1:14. El libro de Hebreos 1:14. Porque los ángeles están mandados aquí a la tierra para ayudarnos a nosotros
a los hijos de Dios. Gracias, Señor. Hebreos 1:14. Porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Entonces, los ángeles son siervos de Dios, están al servicio de Dios y son mandados a la tierra para ayudarnos a nosotros, que somos los que estamos en el camino de la salvación. Los ángeles nos ayudan. ¿Y cómo se desatan los ángeles? Vayamos al Salmo 103, versículo 20. Cuando desatamos la palabra de Dios, cuando predicamos la palabra de Dios, cuando alabamos y adoramos con la palabra de Dios. Así es como se desatan rápidamente los ángeles. Salmo 103, versículo 20. Gracias, Señor. Bendigan al Señor, ángeles poderosos, ustedes que cumplen sus órdenes, que están atentos a obedecerlos. Bendigas al Señor todos sus ejércitos. Esos son los ángeles del Señor, que le sirven y hacen su voluntad. Cuando la palabra de Dios y la voz de Dios sale a través de ti, si tú dices lo que Dios te está diciendo a ti y la palabra de Dios sale de tu boca, los ángeles se empiezan a activar. Amén. Y sobre todo cuando hay adoración, ahí están los ángeles. Cuando hay alabanza y adoración, ahí están los ángeles. Porque ese es la atmósfera del cielo. Pero los ángeles nos han sido mandados a nosotros para ayudarnos. Ya yo les hice el testimonio del sábado pasado, no sé si lo vieron, que cuando estábamos intercediendo en donde iba a ser la demostración, yo vi un ángel enorme, con todo tipo de armadura, era un ángel guerrero que había ido ahí, y el Señor nos estaba mostrando que Él iba a estar en control de esa demostración, y en esa demostración no hubo violencia, a todo lo contrario, se demostró el poder del reino de Dios ahí. Pues en esta noche les he estado hablando de autoridad, que si estás en Cristo, tú tienes autoridad. ¿Por qué? Porque el enemigo viene en contra de nosotros. El enemigo ya ha sido derrotado, pero estamos aquí nosotros para ejecutar la victoria del Calvario. Somos los hijos de Dios. Es la eclesía, la iglesia, los hijos de Dios que están avivados, que saben y tienen la revelación de la autoridad y del poder dunamis del Espíritu Santo, que se conocen la palabra. Somos la iglesia, no es el edificio, y somos los que ejecutamos esa victoria. Tenemos la autoridad delegada. Efesios 2:6, sentados en lugares celestiales. Yo he observado que cada vez que yo voy a hablar de la autoridad que Cristo nos ha delegado a nosotros y lo que significa, lo que es estar sentado en lugares celestiales en Efesios 2:6, el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado, a nosotros el demonio no quiere que esta revelación la capte el pueblo de Dios. Amén. Porque tradicionalmente tú entras a una iglesia católica y tú le ves las caras a la gente. Ahí tú no ves la cara de nadie que está en victoria. Todo el mundo está triste, todo el mundo está sin ánimo, desanimado. Las caras de la gente son caras de tragedia. No tienen la revelación. Yo no estoy diciendo que ellos no aman a Dios, ni que Dios no los ama a ellos, no. Ellos pueden amar mucho al Señor y el Señor los ama. Si tienen a Jesús como Señor y Salvador, se mueren y se van para el cielo. Pero el propósito por la cual fueron creados, si no tenemos la revelación de la autoridad y donde estamos sentados, no vamos a ser muy victoriosos en este planeta. Porque igual que Dios tiene tremendo plan para tu vida, Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, planes para prosperarte, para darte un futuro y una esperanza. Igual que Dios tiene planes para ti, ¿tú sabes qué? El diablo también tiene planes para ti. ¿Ok?
Él también tiene planes para ti. Y los planes de Él no son buenos. Juan 10:10, Él viene ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Juan 8:44 es tremendo mentiroso. ¿Ok? Él obra a través de mentiras. Y en Apocalipsis 12:10 dice ahí que Él es el acusador. Él es el que siempre nos está acusando. Si tú oyes una voz acusatoria, ese es el diablo, el que te dice, tú eres un hipócrita, acuérdate lo que hiciste ayer, acuérdate lo que hiciste la semana pasada, tú no sirves para nada. Esa no es la voz del Espíritu Santo, esa es la voz del diablo tratando de mantenerte en derrota. Porque si no sabes lo que Jesús ha hecho por ti, si no sabes la victoria de la sangre, no te vas a poder defender. Amén. Y nosotros nos tenemos que volver agresivos en el Espíritu. Mateo 11:12, Jesús dice, el reino de Dios sufre violencia y son los violentos los que se apoderan del reino. No somos violentos en contra de las personas, pero somos en el espíritu agresivos. No podemos dejar que el enemigo nos siga pisoteando. Amén. Ya llegó el momento que la iglesia se tiene que despertar, porque somos un pueblo con autoridad. Somos un pueblo bendecido. Somos un pueblo que Dios nos ha dado todo. Todo lo que le dio a Jesús, mientras Jesús vivía aquí, nos lo ha dado a nosotros. Lucas 12:32 nos ha dado el reino de Dios. Amén. Hemos sido bendecidos con toda bendición, con todas las bendiciones del cielo. Efesios 1:3. No carecemos nada, hermanos. No carecemos nada. Así que vamos a orar ahora en contra de la mentalidad de víctima y en contra de la mentalidad de huérfano. Perdonen que me he tomado tanto tiempo, pero cuando empecé a dar esta prédica, yo no sabía que la gente no podía oír. Aleluya. Padre, en el nombre, levanta las manos. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has dado autoridad. Nosotros tenemos la autoridad delegada que nos has dado a nosotros. Efesios 2:6 y primera de Juan 4:4. Más grande el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Señor, nosotros en esta noche te pedimos que esa mentalidad de víctima, esa mentalidad de huérfano, esa mentalidad demoníaca, porque es una mentalidad mentiroso, eso viene abajo hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vamos a dar un grito de júbilo. Vamos a respirar fuerte y vamos a dar un grito de júbilo porque los espíritus entran a través del aire y tenemos que botarlo a través del aire. Cuando gritamos desatamos mucho aire. 1, 2 y 3. ¡Wow! En esta noche se rompe el poder. Yo reprendo todo poder del espíritu de víctima y el espíritu de huérfano. Los ato, los reprendo. Eso se tienen que ir a los pies de Cristo. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Si en esta noche tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, quieres darle tu vida a Jesucristo, lo quieres hacer de corazón, porque hermano y hermana, no hay salvación en ningún otro nombre que en el nombre de Jesús. Él es el único salvador. Él vino y hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Así que si ese eres tú, repite: Jesucristo, hoy yo te declaro como mi Rey, como mi Señor y como mi Salvador. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre por mí. Perdóname, Señor. Yo me arrepiento hoy de todos mis pecados, de todo mi pasado. Límpiame, perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo en esta noche renuncio a Satanás. Renuncio a sus mentiras. Renuncio al pecado. Y ahora confieso con mi boca lo que creo en mi corazón, que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos.
Si has dicho esta oración de todo corazón, el Señor te ha trasladado del dominio de oscuridad y te ha llevado a su reino. Y Él ha entrado en tu vida como tu Señor y Salvador. Ahora vamos, yo quiero orar para el Espíritu Santo que venga con poder, pero hay cosas que el Señor ha estado sanando. Yo veo un hombro izquierdo, yo creo que es un señor, con el hombro izquierdo te está creciendo algo. Hay como una especie de tumor y es palpable, te lo puedes sentir. Tienes como un crecimiento en tu hombro, pero en el nombre de Jesús yo maldigo la raíz de ese tumor y eso se tiene que desaparecer. Se tiene que desaparecer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. El Señor está sanando problemas de tiroides, personas que tienen problemas de tiroides. El Señor te está sanando en esta noche. Establecemos que tu tiroides se sana. Aleluya. El Señor está liberando personas que están sin esperanzas. Están sin esperanza. El Señor te está liberando esta noche de ese espíritu. Pero hermano, yo te digo a ti que tú no te puedes quedar como víctima. Tú tienes que empezar con el nombre de Jesús a desatar tu autoridad en tu vida personal. Tú no te puedes poner de acuerdo con el diablo para estar sin esperanza. Porque el Espíritu Santo, el reino de Dios, hay esperanza siempre en el Espíritu. Eso no viene de Dios. Así que la desesperanza, eso se está rompiendo. Yo reprendo a ese espíritu de desesperanza. Que te entre el gozo del Señor en el nombre de Jesús. Personas que siempre están en autocomiseración, que siempre están, lamentándose, todo me pasa, todo me pasa, todo me pasa. Para allá, que eso no es estilo de vida, eso no es estilo de vida del reino de Dios. Esa autocomiseración se rompe en esta noche y ese espíritu que está desatando eso en tu vida, eso lo reprendo en esta noche y se tiene que ir a los pies de Cristo ahora mismo. Atamos a esos espíritus de autocomiseración, de desesperanza, de miedo. Atamos a todos estos demonios en el nombre de Jesús, atados, y se tienen que ir fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor está sanando dedos. Hay personas que han perdido la sensitividad de los dedos. Ya no pueden sentir con los dedos, pero el Señor te está sanando. El Señor te está sanando tu dedo. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta noche. El Señor está sanando problemas de oídos. Problemas de oídos. Te está sanando. Gracias, Señor. Recibe tu sanidad. Si no puedes oír bien, recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. El Señor está sanando personas que tienen problemas con el sistema inmunológico, fibromialgia, cualquier cosa de sistema inmunológico. El Señor te está sanando. Por sus llagas ya tú has sido sanado. Gloria a Dios. Pues en esta noche, hermanos y hermanas, yo espero que hayan entendido esta prédica sobre la autoridad delegada que el Señor le ha dado a sus hijos e hijas. La necesitamos. Tenemos que empezar a desatar esa autoridad porque el demonio está atacando, está acelerado. Él ya ha sido derrotado en la cruz, pero está vivo. Y somos nosotros quien lo atamos, quien lo derrotamos, quien lo pisoteamos hasta que Jesús vuelva la segunda vez. Esa autoridad nos la ha dado el Señor a nosotros. Lucas 10:19, pisoteamos toda serpiente y escorpión. Y tenemos armas espirituales, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la palabra de Dios, que cuando la hablamos, la decretamos, la establecemos, se convierte en la espada del Espíritu Santo que le corta las cabezas a los gigantes. Tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Él nos da un idioma nuevo en el Espíritu. El diablo odia ese idioma. Amén. Y tenemos los dones del Espíritu Santo que destruyen las obras del enemigo. Cada don del Espíritu Santo destruye
una área de oscuridad. Podemos decretar y declarar como reyes que somos, y tenemos el ministerio de ángeles que se desatan cuando establecemos y decretamos, predicamos, adoramos con la palabra de Dios. Así que en esta noche tenemos que caminar y vivir en la realidad de la nueva creación, que somos más que vencedores, que estamos en este planeta para caminar como Jesús caminó, que estamos aquí para establecer el reino de Dios en la tierra como en el cielo, que estamos aquí para ir a todas las personas, proclamar el evangelio, sanar a enfermos, echar para afuera demonios, limpiar a los leprosos y resucitar a los muertos. Tenemos el poder y la autoridad para llevar a cabo con las obras de Jesús. Así que levanta las manos al cielo. Señor Jesús, te pedimos en esta noche que levantes a un pueblo guerrero. Levanta un pueblo guerrero. Levanta a un pueblo guerrero, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Porque nosotros en la iglesia no podemos seguir tibios, ni podemos seguir con la mentalidad de huérfanos, ni de víctimas. Ven, Espíritu Santo, ven con poder en esta noche. Jesús, bautízanos de nuevo, un bautismo fresco de tu Espíritu, una unción de guerrera sobre nuestras vidas, Señor. Ven, Espíritu Santo, apodérate de tu pueblo, Señor. Llénanos de tu Espíritu, desde la cabeza hasta los pies. Gracias, Espíritu Santo. Ven con dunamis, ven con revelación, ven con un fuego fresco en esta noche. Ven con gozo, ven con amor. Desata tu reino en nuestra vida como en el cielo. Gracias que nos has dado la llave del reino de Dios. Gracias que podemos abrir y cerrar. Gracias que podemos atar y desatar. Gracias, Señor, te bendecimos en esta noche. Si no tienes el don de hablar en el Espíritu y orar en el Espíritu, abre tu boca y en fe. Deja que el fuego empiece a quemar. Deja que el fuego te empiece a quemar. Ese río de agua viva que esté lleno de fuego, los ríos de agua viva que tenemos dentro de nosotros, que haya fuego ahí. Gracias, Señor, que estás levantando a un pueblo guerrero. Ya no vamos a ser un pueblo derrotado, que no usamos las armas. No somos un pueblo derrotado. Nos levantamos como más que vencedores. Gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor. Más fuego, Señor. Más fuego, que arda ese fuego. Nosotros queremos ser las personas que desaten el fuego de tu Espíritu en donde sea que vayamos. Este fuego que levanta a tu pueblo. Gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor. Vamos a dar un grito de júbilo y gracias al Señor en esta noche, porque Él nos ha dado las llaves del reino, nos ha dado la autoridad, nos ha dado armas, nos ha dado todo lo que necesitamos. En el nombre de Jesús vamos a dar un grito de júbilo. ¡Wow! Amén y amén. Gracias, Señor.